pues existe esta oposición y esta variación. Si queremos entender el desarrollo histórico de las fórmulas de tratamiento y cómo hemos llegado a la situación actual, lo que tenemos que hacer es irnos muy atrás. Y tan atrás nos vamos a ir que en realidad tenemos que llegar al latín clásico, a ver cómo eran las fórmulas de tratamiento en el latín clásico. Y digo esto porque el español, igual que otras lenguas románicas, van a heredar la situación que existe en latín clásico y durante toda la Edad Media la van a mantener sin cambios. Fíjense, es la que tienen ahí en el punto 2a, ¿sí? Para el caso del singular va a existir una oposición entre confianza y respeto, si quieren menos respeto, más respeto, mientras que para el plural va a existir una forma única, ¿sí? Una forma única. Además, otro rasgo semejante es que la fórmula de respeto singular y la fórmula de plural son exactamente la misma, ¿sí? En realidad esa fórmula de respeto del singular se crea como un uso majestático, ¿verdad? Un uso del plural que pasa al singular. De manera que la situación que encontramos en el siglo XIII, por ejemplo, en el castellano del siglo XIII, es un tú de confianza frente a un vos de respeto y un vos plural para tanto la confianza como el respeto. Si quieren, una fórmula única de plural donde no se puede marcar morfológicamente esta oposición que sí que existe en el singular entre confianza y respeto. Fíjense que en realidad la situación que estoy describiendo, que como digo es propia del castellano del siglo XIII, es la situación que ha mantenido hasta el día de hoy el francés. ¿Sí? Si pensamos en el francés, en el caso del singular, el francés tiene una oposición entre confianza y respeto, tu y vous, y en el caso del plural tiene una forma única que coincide con la de respeto del singular, que es vous. ¿Sí? Por tanto, fíjense cómo la situación que tenía el castellano en el siglo XIII es la misma que tiene el francés en el siglo XIII y a día de hoy, y es la misma que viene del latín clásico. Podemos decir con esto que el francés en las fórmulas de tratamiento pues no ha cambiado, al menos morfológicamente, en los últimos 2000 años, mientras que vamos a ver que en el caso del español sí. Fíjense también que este sistema, no con las mismas fórmulas, pero sí con las mismas casillas, es el que tienen ustedes hispanoamericanos en general, no todos, pero en general tienen una oposición en el singular entre confianza y respeto y una forma única en el plural. Por tanto, fíjense que lo que vamos a hacer va a ser partir de un sistema como este, con dos formas de singular y una de plural, para acabar llegando con el paso del tiempo a un sistema semejante con dos fórmulas en el singular y una en el plural. Lo que no van a ser igual van a ser las fórmulas. Entonces, fíjense cómo llegamos al mismo resultado, pero con otras formas diferentes, hasta aquí bien, ¿verdad? ¿Se me está oyendo? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Se me oye? Estoy hablando. Sí, Ah, genial. Pensaba que estaba hablando solo, como me suele pasar en clase. Perfecto. Esta situación, por tanto, se mantiene así sin cambios durante la Edad Media y solo va a empezar a modificarse a partir del siglo XV. A partir del siglo XV se van a incorporar otras fórmulas de tratamiento que en realidad lo que van a hacer va a ser complicar y modificar el sistema, Y estas fórmulas de tratamiento son unas fórmulas compuestas a base de el posesivo vuestro y un sustantivo abstracto, un sustantivo de naturaleza abstracta, de contenido abstracto, ¿sí? Fíjense que esto no ocurre por casualidad, esto es una clara influencia del italiano, ¿verdad? El italiano crea estas fórmulas de tratamiento con este posesivo y sustantivo abstracto, y el castellano lo que va a hacer a partir del siglo XV va a ser copiarlo. Fíjense que tampoco es casualidad que sea precisamente en el siglo XV. Estamos hablando del momento del prerrenacimiento, estamos hablando del momento del peso literario de Italia, estamos hablando del momento de la presencia hispánica en Italia, ¿verdad? Quizá Aragón llega un poquito antes, pero el siglo XV, XVI es el gran momento con la presencia española en el milanesado, la presencia española en Sicilia, en el reino de Nápoles, en Cerdeña. Por tanto, fíjense que no sorprende que habiendo esta relación tan estrecha entre Italia y España y sobre todo adquiriendo el italiano este prestigio que tiene generalmente asociado con la literatura, pues el italiano vaya a influir y vaya a influir en concreto en esta cuestión de las fórmulas de tratamiento, en las fórmulas de tratamiento. Como les digo, lo que se crean y se introducen son muchas, ¿sí? Que tienen la misma estructura, la misma construcción, posesivo más sustantivo abstracto. De manera que entran elementos como vuestra majestad, que fíjense que cumple esta definición, vuestra santidad, vuestra alteza, vuestra eminencia,
vuestra señoría, vuestra excelencia, ¿sí? Todas estas fórmulas. Lo que es interesante es que en general estas fórmulas sufren o experimentan un claro proceso de especialización. Es decir, vuestra majestad se va a aplicar solo y exclusivamente para el rey. Vuestra santidad se va a aplicar solo y exclusivamente para el papa. Vuestra alteza para los príncipes. Vuestra eminencia para los cardenales. ¿sí? Vuestra señoría para los obispos. Por tanto, digamos que estas fórmulas ciertamente enriquecen el sistema, pero en principio no causan tantos problemas porque están muy orientadas en cuanto al receptor. Hay una fórmula que es la que nos va a crear todos los problemas, que se construye de la misma manera, pero no experimenta este proceso de especialización, que es vuestra merced. ¿Sí? Vuestra merced, fíjense que también responde a esta idea de posesivo más sustantivo abstracto, también se incorpora, pero no va a experimentar este proceso de especialización de utilizarse para un referente general, sino que se va a transformar simplemente en una fórmula de respeto, lo que la convierte en sinónimo de voz. En sinónimo de voz. Estoy en el punto 2b, situación 1, sinónimo de voz. Se introduce, por tanto, vuestra merced y el plural vuestras mercedes. Luego hablaré del plural, me voy a quedar por ahora con el singular. Y fíjense que la aparición de esta fórmula, de este vuestra merced, lo que viene es a romper un sistema que en principio funcionaba bastante bien. Había dos contenidos, confianza y respeto. Había dos formas, tú y vos, y por tanto se repartían. Ahora bien, por estas cuestiones sociales, por estas cuestiones de prestigio, ¿verdad?, del italiano, lo que se produce es la incorporación, como les digo, de la fórmula vuestra merced, y eso va a crear un problema, va a crear claramente un problema, ¿sí? ¿Por qué va a crear un problema? Porque fíjense que ahora tenemos dos fórmulas de respeto, ¿sí?, que están compitiendo para expresar el mismo contenido, vos y vuestra merced, como fórmulas que compiten por el mismo contenido. Esto va en contra de la economía del lenguaje. Esto además crea muchos problemas porque la cuestión es en qué momento tienes que utilizar vos, en qué momento tienes que utilizar vuestra merced. Recuerden que estamos hablando de la cultura del Renacimiento y del Barroco, donde la imagen, donde lo que el otro pensaba de ti era fundamental. Piensen las cuestiones, por ejemplo, del honor en la literatura, ¿verdad? O las cuestiones de los retos, ¿verdad? Esto de te reto porque me has faltado al respeto y demás. Por tanto, fíjense que hubiera un problema o una confusión en un aspecto tan sensible para lo que era la cultura de la época, resultaba muy incómodo, muy incómodo. Y lo que vamos a ver ahora va a ser cómo se van produciendo cambios para intentar solucionar esa incomodidad, esa incomodidad. Tenemos, por tanto, una situación inestable a partir del siglo XV. Fíjense que no he querido poner fecha, he puesto situación 1, situación 2, porque una vez más suponemos que habría variación en cuanto a la cronología desde el punto de vista social y desde el punto de vista geográfico. Por tanto, vamos a hablar simplemente de situaciones. En principio lo que tenemos son dos fórmulas de respeto, vos y vuestra merced. Con el paso del tiempo, ¿verdad? Vuestra merced va a empujar a vos y la va a transformar en una fórmula de confianza, ¿sí? De manera que alguien podría pensar, he solucionado el problema, ¿sí? Tenía dos fórmulas de respeto y era un problema. Bueno, pues ahora en vez de tener un problema, vamos a tener dos. Por un lado, tenemos dos fórmulas de confianza. Si antes el problema era que había dos para la misma expresión del respeto, ahora el problema que tenemos es que hay dos para la misma expresión de confianza, tú y vos, ¿sí? Y eso va en contra de la economía del lenguaje. Pero es que además todavía en esta situación 2 se conservan resabios de este vos con su uso oculto, con su uso primitivo de respeto. Por ejemplo, si leen obras, aparece si leen obras de la época, quiero decir, o manuales de gramática, manuales de enseñanza de español para extranjeros, se dice que vos era la fórmula que se utilizaba, por ejemplo, para rezar. ¿Sí? Cuando uno hablaba con Dios, ¿verdad? Como expresión del máximo respeto, utilizaba vos. Por tanto, fíjense que ahora lo que tenemos son dos problemas. Por un lado, que tenemos dos fórmulas para la confianza, cuando lo que queremos es una y una. Ahora tenemos dos de confianza y esto es un problema. Segundo problema, que en la fórmula vos sirve para marcar la extrema confianza y al mismo tiempo el extremo respeto. Y esto no es útil, ¿sí? Porque uno que recibía un vos
no sabía si lo estaban respetando o le estaban faltando al respeto. De manera que fíjense cómo esta ambigüedad significativa del vos que viene de sus procesos históricos, pues va a ser incómoda, va a presentar problemas, más allá, como les digo, de la cuestión del singular, ¿sí? Esto va a hacer que a lo largo del siglo XVI y XVII, de los siglos de oro, se vaya a producir una reestructuración de las fórmulas de tratamiento para llegar a un sistema más sencillo, es decir, a un sistema menos ambiguo y a un sistema más efectivo, ¿sí? Fíjense, por tanto, que partimos de esta situación inestable, que ya les he dicho ahí arriba, ¿sí? O sea, que ya les he dicho antes que aparece ahí arriba, en el punto 3a. Por un lado, el hecho de que haya tres fórmulas de tratamiento, tú, vos y vuestra merced. Y por otro lado, estos dos problemas, que tú y vos sean dos fórmulas para la confianza y que vos además tenga un doble valor, extrema confianza, extremo respeto. Eso va a hacer, como les digo, que se experimente un proceso de reestructuración, un proceso de cambio en el sistema que va a hacer que se simplifique. Y esto lo explica Fontanella de Weinberg y lo explica de una forma muy sencilla, ¿sí? Lo primero que tenemos que decir es que desaparece ese vos de respeto, ese vos de extrema cortesía, estos residuos del uso del vos medieval va a desaparecer rápidamente, ¿sí? Va a desaparecer rápidamente y, por tanto, en la fórmula de respeto ya hemos solucionado el problema. El problema es que tenía dos, ¿verdad? He hecho desaparecer una, por tanto ya he solucionado el problema y me quedo con vuestra merced. En el caso de las fórmulas de solidaridad, ¿sí? En el caso de las fórmulas de solidaridad, donde vos y tú se superponían no del todo, pero tenían una amplia superposición, lo que dice Fontanella es que simplemente va a haber una doble solución, una solución que está determinada, una vez más, desde el punto de vista geográfico. Dado que el problema es que tengo dos fórmulas para marcar la confianza, vos y tú, algunas zonas del mundo hispánico van a quedarse con el tú y van a perder el vos, las zonas tuteantes. Otras zonas del mundo hispánico van a quedarse con el vos y van a perder el tú, las zonas voceantes. Por tanto, fíjense que mientras que la fórmula de respeto se soluciona de la misma manera, precisamente porque bueno, vuestra merced tenía un uso bastante claro y este vos era residual y tenía problemas, por tanto, simplemente se hace desaparecer. En el caso de las fórmulas de solidaridad o de confianza, donde hay dos, lo que vamos a tener una vez más es un resultado doble, dependiendo en este caso de la geografía, no solo de la geografía, pero también de la geografía. En algunas zonas se va a quedar tú y va a quedar zonas voceantes con vos, en otras zonas se va a perder vos y van a quedar zonas tuteantes con tú. Ese es el proceso que tenemos desde el punto de vista teórico. Desde el punto de vista teórico. La otra pregunta que hay que responder es, todo bien, es cierto que algunas formas, viendo la solución actual, optan por el tú y pierden el vos, y otras optan por el vos y pierden el tú. Pero ¿qué es lo que lleva a las diversas zonas a elegir una de las soluciones o la otra? Pues bueno, esto se ha discutido, pero quizá aquí sea especialmente interesante la teoría de Rojas, de Elena Rojas, tiene el artículo en la bibliografía, que lo que hace es analizar quién se queda con tú, ¿verdad? Y ver qué tienen en común esas zonas. ¿Qué zonas son las que tienen tú a día de hoy? La zona de las Antillas, ¿verdad? Quitando un pedacito de Cuba, ¿verdad? La zona central de Camagüey, el resto de las Antillas tutean. México, en su gran mayoría, dejemos aparte Chiapas, que lingüísticamente sabemos que es más Centroamérica que México. Casi todo Perú, ¿sí? Casi todo Perú. Y luego fíjense, estas zonas costeras del Caribe, ¿verdad? Todo lo que es la costa venezolana, la costa colombiana. Entonces la pregunta es, ¿qué tienen en común todas estas zonas? ¿Qué tienen en común México, Perú, las costas del Caribe y las Antillas? Pues la verdad es que no mucho, no mucho, ¿sí? Fíjense que México y Perú eran zonas muy ricas y zonas muy cultas, mientras que quizá las Antillas no lo eran tanto, sobre todo Puerto Rico y República Dominicana, ¿sí? Es cierto que en la costa de Colombia, sobre todo con Cartagena, era un lugar con mucho tránsito comercial. Quizá Venezuela no tenía tanto, tenía tránsito comercial, por supuesto, pero quizá no tenía tanto como Cartagena, que era donde llegaba la flota.
Por tanto, ¿qué es lo que tienen en común? Pues este punto, Elena Rojas dice, bueno, lo que parecen tener en común estas zonas frente a las zonas boceantes es que son zonas que de alguna manera y por algún motivo tienen un mayor contacto con España. Un mayor contacto con España. ¿Sí? Por tanto, lo que dice Rojas es probablemente la imposición del tuteo guarda relación con este contacto con España. Y ella lo explica de la siguiente manera. Dice, en España se impone rápidamente el tuteo y aquellas zonas que tienen un contacto muy directo con España adoptan la moda española. Mientras que otras zonas que no tienen ese contacto tan directo con España, ¿sí? Donde la cercanía o el contacto con el dialecto español, del dialecto de España, quiero decir, no era tan frecuente, lo que van a hacer va a ser no adoptar la moda española y preferir vos, ¿sí? Y bueno, parece lógico, ¿no? Parece lógico. De nuevo, recuerden que las costas del Caribe están muy comunicadas entre sí y he dicho, Cartagena es donde llega la flota, ¿verdad? Por tanto, podemos suponer que hay un trajín, un tránsito constante entre España y estas zonas. En el caso de México y el caso de Perú, al ser las sedes de los virreinatos históricos, sí, ya sé que luego está Bogotá y Buenos Aires, pero digamos que son las sedes de los virreinatos históricos, bueno, pues también había una relación muy estrecha con España por la llegada de los virreyes, por la llegada de funcionarios, por la llegada de burócratas y demás. En el caso de las Antillas, por más que sean zonas un poquito más marginales, piensen que las Antillas se independizan de España más tarde, ¿no? En el caso de Cuba y Puerto Rico estamos hablando de casi un siglo después respecto a el resto de Hispanoamérica. En el caso de República Dominicana ya saben que se independizan, pero luego vuelven a incorporarse a España y luego se vuelven a independizar. Entonces, bueno, es evidente que si hay esa mayor unidad política con España, podemos suponer que hay un contacto más marcado, ¿no? O más duradero. Entonces dice Elena Rojas, bueno, funciona bastante bien la teoría de que todas aquellas zonas que tienen un contacto más duradero, más estrecho con España, son las que tutean. Por tanto, podemos suponer que lo que hacen estas zonas es copiar la moda española, la moda española. Y esto, que parece muy cierto y que probablemente tenga razón, pues presenta un problema. Y es que para que esto sea así, primero me tienen que demostrar algo. Y es que el tuteo se impone antes en España que en América, ¿sí? Si yo digo que lo que hace algunas zonas de América es copiar la moda española, es porque evidentemente este proceso se tuvo que dar antes en España. Y el problema es que todavía no sabemos o no sabemos del todo bien en qué momento se impone el tuteo en España, porque la historia de las fórmulas de tratamiento en España todavía está sin hacer. Está el grupo de la Universidad de Granada, ¿verdad? De Maite García Godoy y Miguel Calderón, que están trabajando mucho sobre el tema, pero sobre todo sobre esta cuestión en Andalucía y más en Andalucía Oriental, en la zona de Granada, de donde son ellos, ¿verdad? Quizá todavía nos faltan datos para poder comprobar que efectivamente el tuteo se impone antes en España que en América y por tanto es válida la hipótesis de Elena Rojas de que lo que hace América es seguir la moda de España, ¿vale? Repito, probablemente tenga razón, pero hasta que a mí no me demuestren en qué momento se impone el tuteo en España, esta hipótesis no pasa de ser una hipótesis, está en cuarentena, ¿sí? No es una tesis, ¿vale? No es una tesis. Y fíjense en este sentido, qué interesante cómo para comprender mejor la historia del español de América, necesito conocer bien la historia del español de España. En el fondo, cuando hablamos de historia del español, por más que sea de un lugar o del otro, estamos hablando de la misma lengua. Por tanto, fíjense que esta oposición que yo estoy haciendo, pues es bastante artificial. Conocer bien la historia del español de España me ayuda a entender mejor la historia del español de América y conocer bien la historia del español de América me ayuda a entender muchas cosas de la historia del español de España, para que vean en realidad cuál es la relación entre las dos cuestiones. ¿Vale? Por tanto, repito, parece que la teoría de Elena Rojas pues tiene toda su lógica. Y repito, probablemente tenga razón, ¿sí? Pero yo todavía no me atrevo a darla como indudable precisamente porque me falta ese dato, el dato de la imposición del tuteo en el español de España, que es circunstancia previa y necesaria para que esta teoría sea válida. Bien, ¿está acá?
¿Preguntas, cuestiones? No sé si tenemos, porque esto siempre suele dar juego. Preguntas, pues, ay, me ha desaparecido. ¿Hay algún comentario? No. Perfecto. Veo que aquí hay gente que no me escuchaba. ¿Se me está escuchando? ¿Sí? ¿Sí? Ah, perfecto. Vale. Bueno, sigo entonces. Veo que no hay demasiadas, que no hay preguntas. Vale, entonces, sabiendo cuál es el proceso, lo que nos quedaría por ver es cuál es la cronología, cómo se va produciendo. Y lo que tenemos que decir es que este proceso de generalización del voseo y del tuteo ocurre de una manera muy lenta, ¿sí? Mucho más lenta de lo que pensábamos. Los estudios que se han llevado a cabo hasta el momento, que no son muchos y todavía a este respecto falta mucho por estudiar en el caso de América, nos permite descubrir que la imposición del tuteo y del voseo es mucho más lenta de lo que pensábamos, ¿sí? Fíjense que en un caso como el Perú y sobre todo México, que está un poquito más estudiado, el triunfo del tuteo no es un fenómeno del siglo XVI, no es un fenómeno del siglo XVII, ¿sí? Es un fenómeno del siglo XVIII o XIX, porque todavía en el siglo XVII y XVIII, en los hoy tuteantes Perú y México, encontramos casos de voseo, ¿sí? Por tanto, fíjense que el proceso probablemente es mucho más lento de lo que pensábamos, ¿sí? Y además también es importante señalar en el nacimiento del boxeo americano que lo que vemos en el caso del nacimiento del boxeo americano son mezclas de paradigmas, ¿sí? Lo que encontramos desde el siglo XVI es que no es que se utilice por un lado el boxeo 100% puro y por otro lado el tuteo 100% puro, sino que lo que se utilizan son mezclas de ambos paradigmas, ¿sí? Que se van a utilizar de forma, digamos, alternante, ¿sí? En el uso, algunas formas de tú y algunas formas de vos. Y esto es muy interesante porque si se fijan a día de hoy ¿no? los voceantes que tengamos ahí en la sala, fíjense que a día de hoy, por ejemplo, en el voceo americano en general, dejo fuera el de Cuba, que es un poquito especial, en el voceo americano el paradigma pronominal es un paradigma mixto, es un paradigma mixto. Se utiliza vos como forma de sujeto, se utiliza vos como forma de preposición, pero se utiliza te como pronombre, forma de tuteo, y se utiliza tú como posesivo, forma de tuteo, ¿sí? De manera que se dice vos, voseo frente a yo, tuteo, pero se dice te, tuteo frente a os, voseo, se dice tú, tuteo frente a vuestro, voseo, y se dice para vos, voseo, frente a para ti, ¿sí? Tuteo. Por tanto, fíjense que estas mezclas de paradigmas que encontramos en el siglo XVI y que alguien podría pensar, bueno, quizás sea una cuestión puramente del registro gráfico, del registro escrito, porque la gente o tutearía o vocearía. Pues no, parece ser que probablemente en la oralidad lo que había era estas mezclas de paradigmas, porque ya vemos que en el caso de los pronombres ha cristalizado esta mezcla de paradigmas. También es probable, pero está sin estudiar, que dado los resultados actuales, donde podemos encontrar diversos paradigmas de voceo en el mundo, en América, ¿verdad? Con diversas con diversas formas verbales, con diversas tiempos que vocean frente a otros tiempos que tutean, ¿sí? Digamos, diversos voceos, ¿sí? Aunque yo estoy hablando del voceo, debería hablar de los voceos. Dado que hay distintos voceos en el mundo americano, podemos suponer que también hay distintas historias del voceo. Es decir, no tengo que dar por hecho, y a veces parece que se da por hecho, que el voceo se va a imponer al mismo tiempo y de la misma manera en toda América. Si los resultados a día de hoy son diferentes, es probable que sus historias también sean diferentes, ¿vale? De manera que deberíamos hacer diversas historias de los voceos americanos estudiadas cada una por su cuenta. Y una historia del voceo guatemalteco, una historia del voceo paisa, una historia del voceo de Maracaibo, una historia del voceo chileno, etcétera, ¿vale? Y no se asusten porque eso está sin hacer, todavía nos falta muchísimo, muchísimo por hacer, ¿sí? Es decir, el estudio del voceo está más avanzado en algunas zonas de América, estoy pensando, por ejemplo, en el Río de la Plata, tanto en la zona argentina con los estudios de Fontanella, como en la zona uruguaya con los estudios de Bertolotti, en el caso de Chile, ¿sí? Que Marcela Rivadeneira está desarrollando varios proyectos
sobre el boxeo chileno y las fórmulas de tratamiento en Chile. En la zona andina colombiana, ¿verdad? Díaz Collazos tiene un estudio sobre el boxeo en la zona andina colombiana. Yo tengo algún articulito bastante malo, he de decir, sobre el boxeo en Guatemala, ¿sí? Pero luego hay otras muchas zonas que, al menos desde lo que yo conozco de la bibliografía, están sin estudiar. Por ejemplo, no tenemos nada, o al menos yo no lo conozco, sobre la historia del boxeo paraguayo. No tenemos nada, o repito, al menos yo no lo conozco, sobre la historia del boxeo ecuatoriano. No tenemos nada sobre la historia del boxeo nicaragüense, ¿sí? En realidad no tenemos nada sobre el español de Nicaragua, la historia del español de Nicaragua, por tanto, no sorprende que sobre el boxeo tampoco. No tenemos nada, o repito, yo al menos no lo conozco, sobre la historia del boxeo de Maracaibo, ¿sí? Y ese es un boxeo muy especial, en fin, los venezolanos lo saben de sobra, pero quizá para los no venezolanos se mantiene las fórmulas del boxeo diptongado, ¿sí? Cosas como vos cantáis, vos tenéis, con aspiración de ese, ¿no? Vos cantáis, vos tenéis, pero en todo caso esas formas, ¿verdad? E incluso hay voceo en formas verbales que en otros voceos no tienen. Corríjame si me equivoco, la gente de Maracaibo dice cosas como vos cantabais, mientras que el imperfecto de indicativo, ¿sí? En el caso del resto de los paradigmas voceantes, es tuteante, es vos cantabas. Sin embargo, ahí se dice vos cantabais. Por tanto, fíjense que distintos resultados implican distintas historias del boxeo. Y cuando digo distintas historias del boxeo me refiero, por un lado, a, como les estaba diciendo, distintos procesos. Pero por otro lado, quizá también distintas cronologías. Cuestiones que hay que estudiar y que a día de hoy están sin estudiar. Por tanto, es difícil dar una explicación histórica de algunas de estas variedades y quizá la única que está un poquito más estudiada, y por eso la he puesto ahí, además, ya saben, de mi debilidad, ¿verdad? Por Argentina. Quizá la que está un poquito más estudiada es la evolución del boxeo porteño, precisamente porque Fontanella de Weinberg ya en los años 80, ¿verdad? 80, 90, 80 ya, empezó a estudiar la historia del boxeo porteño, o en realidad del boxeo bonaerense, y entonces pues tenemos más datos, ¿sí? Ahí les he apuntado la evolución del boxeo porteño, bonaerense, sí, no voy a entrar en esa discusión, de acuerdo con los datos de ese trabajo de Fontanella del año 92, que es una especie de librito que publica en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, en Argentina, ¿sí? Lo que señala ella son tres etapas, bueno, lo he simplificado, sí, pero en fin, lo que me interesa son tres etapas, ¿verdad? Fíjense que primero voy a hablar de lo pronominal y luego de lo verbal, por cada una de las etapas. Dice que en el siglo XVIII lo que encontramos es una situación, en principio, de inestabilidad. En el caso de lo pronominal encontramos mezclas de formas de voceo con formas de tuteo, y en el caso de lo verbal encontramos también mezcla de formas de tuteo con formas de voceo, cosas como cantáis versus cantas, de manera que podía ser vos cantáis, vos cantas, tú cantáis o tú cantas, ¿vale? Una situación de extrema inestabilidad. Yo me pregunto hasta qué punto, o mejor, cuáles son los factores que rigen y que explican esa inestabilidad, ¿sí? Es decir, esa inestabilidad tenía una distribución social, es decir, si lo viéramos en ese momento, quizá no era tan inestable y algunas clases utilizaban vos cantáis, otras utilizaban tú cantas y otras utilizaban vete a saber qué. Eh, Esa inestabilidad responde a que era un proceso de cambio que estaba en marcha, que en realidad se estaba produciendo ese proceso de cambio que va a decantar en un voceo único. O fíjense, el primer factor sería sociolingüístico, el segundo factor sería histórico en cuanto a evolución diacrónica. Quizá también estamos ante una supuesta inestabilidad que no lo era tanto en la lengua hablada y que simplemente es una cuestión de la lengua escrita, ¿verdad? De la lengua escrita. Es decir, esta supuesta inestabilidad lo que nos está mostrando era una competencia entre lo que se consideraban usos propios de la escritura y usos que existían en la oralidad, ¿vale? Y digo esto porque, bueno, quizá los hablantes lo tenían muy claro en su habla, pero cuando escribían, pues producían estas mezclas pensando, lo que suele ser habitual en el caso del voceo, que la forma tú es más culta que la forma vos,
Por tanto, fíjense que esta inestabilidad se puede explicar desde lo sociolingüístico, desde lo histórico o quizá incluso desde lo que tiene que ver con la oposición de canal, oral, escrito y demás, ¿verdad? Por tanto, fíjense cómo incluso una cuestión como la propia escritura o el propio corpus de estudio nos puede estar determinando los datos y esto nos va a llevar al último tema, ¿verdad? En el que vamos a hablar precisamente de esa compleja relación que se da entre oralidad y escritura, ¿no? Esto como en Facebook, en esto de situación sentimental es complicado, pues en el caso de la oralidad y la escritura también es complicado. En todo caso, esta situación de inestabilidad que existe en el siglo XVIII, no sabemos muy bien a qué se debe, pero está ahí en los textos. Ya a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, lo que vemos es una simplificación que nos lleva, por un lado, a establecer el sistema pronominal que se va a mantener sin cambios hasta el día de hoy. Este sistema pronominal mixto, donde las formas del sujeto y de término de preposición derivan de vos, ¿sí? Vos para vos, de vos, y las formas, del objeto y del posesivo derivan de tú, ¿sí? Te y tuyo, tú tuyo. Por tanto, fíjense que esta imposición de este paradigma, como les digo, de pronominal, ya se da en la primera mitad del siglo XIX. No hay ninguna duda. Y lo que parece que también se generaliza en la primera mitad del siglo XIX es los usos verbales que se asocian con ese vos pronominal que van a ser cantas, tienes, ¿sí? La forma de tuteo. De manera que lo que dice Fontanella es entre 1800 y 1850 el sistema propio del voseo porteño o bonaerense es vos tienes, vos tienes. Y esto es muy interesante porque a día de hoy también se utiliza vos tienes en Argentina, pero no se utiliza en Buenos Aires. Es un uso, cada vez se utiliza menos, ciertamente, pero es un uso que se asocia al interior de la Argentina, sobre todo a la zona del NOA, del noroeste argentino, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán y demás. Por tanto, fíjense de nuevo la relación entre historia de la lengua y dialectología, ¿sí? Lo que hoy es una oposición dialectal, históricamente ya vemos que tenía una distribución diferente y eso es lo que nos explica que tengamos que hacer dialectología histórica. Por tanto, entre 1800 y 1850 tenemos una situación ya relativamente estable, un uso claro en lo pronominal y un uso claro en lo verbal, que a partir de 1850 empieza a cambiar, ¿sí? Empieza a cambiar. En realidad ella dice a partir de 1860, ¿sí? Yo quería dividirlo por mitades de siglo. Y dice, mientras que en el caso de lo pronominal no se produce ningún cambio, a partir de 1850-60 de esa época, la forma cantas de tuteo se empieza a sustituir por cantás de voseo. La forma tienes se sustituye por tenés, que es precisamente lo que se va a imponer en Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XIX, es lo que llega hasta hoy, ¿sí? Cualquier rioplatense que tengamos por ahí, o al menos cualquier bonaerense que tengamos por ahí, dice vos tenés, vos cantás, vos sos, ¿sí? Y que, como les digo, no solo es que se haya generalizado en Buenos Aires, que es así, sino que además es una fórmula que está en expansión, ¿sí? Se está generalizando por otras zonas donde anteriormente no se daba, precisamente por, perdón, precisamente por el peso y el prestigio del habla de Buenos Aires. Se está extendiendo tanto por el interior de la Argentina, donde este vos cantas se está sustituyendo por vos cantás, y como por el caso del Uruguay, ¿sí? Donde la fórmula tradicional era tú cantás, tú tenés, y se está sustituyendo, o en fin, menores de 50 años ya está sustituida por vos cantas. Se está sustituyendo el uso propiamente uruguayo por el uso argentino, precisamente, como les digo, por el peso que tiene Argentina no, por el peso que tiene Buenos Aires como un foco de difusión y de innovación lingüística, ¿sí? De innovación lingüística asociado pues a un montón de cuestiones, ¿no? Pues la televisión, la cuestión del centralismo argentino, etcétera, ¿vale? Por tanto, fíjense cómo lo que vemos es primero una situación de inestabilidad que se estabiliza, ¿verdad?, en la primera mitad del siglo XIX y que luego va a sufrir un cambio en la segunda mitad del siglo XIX de una forma estable a otra forma igualmente estable que en el caso de Buenos Aires se impone pronto, pero que además está ampliándose y extendiéndose por otras
zonas donde no se daba. Pero esto me lleva a una pregunta, que es, bueno, si en realidad vos cantas, vos tienes, ya era la fórmula general en Buenos Aires entre 1800 y 1850, es decir, ya habían optado por esa solución, ¿qué es lo que hace para que a partir de 1850 empiece a cambiar a favor de vos cantás? Porque yo entiendo que de una situación de inestabilidad vayamos a una situación de estabilidad. Pero ¿qué es lo que explica que cambiemos de una situación de estabilidad a otra situación de estabilidad? Pues fíjense que desde el punto de vista lingüístico sistemático, ¿verdad? De lo que es el propio sistema lingüístico, pues quizá no tiene demasiado sentido. Es decir, si vos cantas funcionaba bien, ¿por qué de repente lo sustituyes por vos cantás? Yo creo que en este caso habría que estudiarlo más, ¿eh? Les estoy tirando simplemente algo que en fin, yo estoy pensando, pero que habría que analizar. Yo creo que en este caso este cambio está relacionado con los importantísimos cambios sociales que tienen lugar en Buenos Aires a partir de 1850-60. ¿Sí? Fíjense que ese es el momento en el que Buenos Aires, el 60, el 70, el 80, ¿verdad? Buenos Aires empieza a crecer, Buenos Aires empieza a recibir toda esta inmigración que viene de fuera, lo que se suele conocer como el aluvión inmigratorio, ¿verdad? Y eso va a hacer, ¿verdad?, que los porteños quizá intenten reforzar su argentinidad, sus usos propios, para distinguirse de esos recién llegados. Fíjense que entre esos recién llegados había muchos españoles que probablemente tuteaban, ¿sí? Entonces, los porteños que decían tienes, ven que llegan estos españoles que también dicen tienes, y quizá con esta cuestión de reforzar lo propio, lo autóctono, reforzar esta cuestión de la argentinidad, esta búsqueda de los rasgos propios, van a querer utilizar una forma que los distinga, que los reconozca como auténticos argentinos o auténticos porteños frente a los recién llegados, ¿sí? ¿Dónde van a buscar esa fórmula? Pues yo entiendo que es muy fácil pensar que la van a buscar en el ámbito rural criollo, donde está, digamos, esta idea de las tradiciones puras, lo más auténtico, el gaucho. Fíjense que estamos hablando segunda mitad del siglo XIX, el auge de la literatura gauchesca. No sorprende que Martín Fierro aparezca en 1872 en estos momentos, ¿sí? Por tanto, me parece a mí que este cambio de cantas a cantás guarda relación con esta afirmación de lo que es la personalidad argentina desde lo lingüístico, que les lleva a buscar un uso que era un uso rural, un uso del campo, probablemente hasta estos momentos un uso desprestigiado, que pasa a incorporarse a la norma culta, ¿vale? Digamos que sube por la escala social y pasa a incorporarse a la norma culta. Por tanto, fíjense qué interesante, porque esto nos lleva a dos conclusiones, ¿sí? Por un lado, esto sería una ejemplificación de lo que al comienzo del curso llamamos un cambio desde abajo, change from below, ¿verdad? Que decía la voz. Es decir, un fenómeno que empieza en las clases bajas y poco a poco va subiendo. Probablemente este uso de tenés responde a esa cuestión. Y por otro lado, también me parece que es muy interesante porque ejemplifica cómo para entender los cambios lingüísticos tenemos que partir de los cambios sociales. Es decir, este cambio desde lo puramente gramatical no se entiende, o yo lo puedo describir, pasó esto, pero no te puedo decir por qué pasó, no tiene demasiado sentido. El sentido está si pones la lengua en su contexto social, que es lo que hay que hacer porque la lengua es eminentemente social. Y en ese caso lo podemos entender. Claro, en el fondo, este cambio que morfológicamente no se entiende sociológicamente como un reforzamiento de la identidad de los porteños versus los recién llegados. ¿Sí? Por tanto, fíjense, y repito, no sorprende que cuando pasa este cambio en la lingüística empiecen a pasar cambios también, por ejemplo, en lo literario, ¿no? Es cierto que la literatura gauchesca no se crea en esta época, se había creado antes, pero es cierto que el gran auge de la literatura gauchesca va a ser de segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Si está por ahí Mercedes, con Don Segundo Sombra, de Wiraldes, etc. ¿Vale? Por tanto, fíjense una vez más la interacción entre lo social y lo lingüístico. Si es que son cosas separadas. ¿Bien hasta acá? ¿Cuestiones? Ay, a ver, veo que hay por aquí. Perfecto. A ver, Lidian.
En el caso de su merced. Sí, sí, aparece, tienes razón, Lilian. Siempre se suele describir como, o siempre se suele asociar a Colombia, ¿verdad? El centro de Colombia, la zona de Bogotá, también en Pereira, ¿no? Lo utilizan y demás, o al menos lo utiliza una amiga mía pereirana, ¿verdad? Pero es cierto que aparece en zonas más amplias, Ecuador, Perú. Germán de Granda dice que aparece también en el norte de Argentina, en Salta, en unos estamentos muy aristocráticos, ¿verdad? Salta es una sociedad, en fin, bastante conservador y demás, y que ahí aparece, y también en República Dominicana. Lo que no coincide es, al menos lo que yo he leído, es cuáles son los usos, porque en el caso de Colombia, Ecuador, Perú y demás, se utiliza como una fórmula de respeto generalmente para... pues con un respeto muy enfático, mientras que en República Dominicana, de acuerdo con lo que yo leí hace tiempo, ¿verdad? Corríjanme si me equivoco, está determinado para unas relaciones muy concretas. Si no me equivoco, son los consuegros los que se hablan de su merced, ¿sí? Por tanto, fíjate que se han conservado en dos lugares diferentes, habría que ver qué tienen en común. Quizás sean lugares más de tipo conservador, ¿no? La Sierra de Perú, la Sierra de Ecuador, el norte de la Argentina, República Dominicana, por ser una de esas zonas más de carácter entre medio y marginal, pero en todo caso no son las áreas centrales americanas, de nuevo siguiendo la distribución de Germán de Granda, y lo que parece es que se han especializado. Para poder conocer bien por qué pasa y qué es lo que hay detrás, deberíamos conocer bien cuál es la historia de su merced en todas estas zonas. El problema es que, una vez más, no tenemos la historia de su merced en estas zonas andinas y en República Dominicana. Repito, al menos yo no la conozco. Quizá cuando tengamos datos históricos va a ser más fácil estudiar, más fácil explicarlo, explicar por qué se conserva solo ahí. Aunque, de nuevo, me parece que va a ser complicado encontrar datos históricos porque es un uso quizá muy de la oralidad, ¿no? Entonces va a ser difícil, pero habría que intentarlo. Habría que intentarlo. En Bogotá, entre personas que tienen cercanía, sí, también se ha solido describir, por ejemplo, para la gente del servicio, cuando habla con los señores, se utiliza también su merced, ¿sí? Y también ha aparecido, también aparece, por ejemplo, en los vendedores para los compradores. Yo creo que es que en realidad este su merced tiene diversos valores, ¿sí? Por un lado, estás marcando un extremo respeto, pero por otro lado estás marcando, o sea, con una distancia, el vendedor al comprador, pero por otro lado, pues una cuestión más de confianza. Yo creo que son estrategias de halagar al receptor, ¿sí? Para pues, poder conseguir algo. Y eso me vale entre los amigos muy cercanos que lo utilizan, también es una forma de halagar al que te está escuchando, o el vendedor que quiere halagar al comprador para que compre sus productos. Habría que ver cuál es el uso, ¿sí? Pero yo creo que puede ser eso lo que tenga en común. En cuanto, Josué, este cambio de cantas, cantás, eh, no, no, claro, no he puesto un buen ejemplo, tienes razón. El problema que tenemos cuando estudiamos estas cuestiones es que no nos sirven todos los verbos, precisamente por lo que tú dices, Josué, porque la cuestión de la acentuación gráfica, que es una cuestión que está también sin estudiar, la historia de la acentuación gráfica, de la tildación, sí, hasta hace poco, en mayo, defendió una tesis un alumno mío de Querétaro sobre historia de la tildación en manuscritos e impresos, ¿verdad? De Guatemala del siglo XVIII, viendo las diferencias, y es de lo poquito que hay, es lo que él me decía, doctor, no tengo bibliografía, y yo le decía, bueno, eso da un poco de vértigo, ¿verdad? Pero eso también es lo interesante porque estás abriendo un camino. No tenemos demasiados datos de la tildación. Entonces, en realidad, Josué, cuando queremos estudiar esta cuestión, cantas, dado que la tildación es absolutamente, vamos a decir, arbitraria, yo no lo diría así, pero bueno, no me sirve porque no sé si está marcando cantas o cantás. ¿Qué tiempos tengo que utilizar? Cosas como, por ejemplo, tienes, tenés, donde hay una diferencia morfológica que va más allá de que sea grave o aguda, ¿sí? Entonces, ahí sí que claramente, por más que no haya tilde, si aparece diptongo, estamos hablando de forma de tuteo, y si no aparece diptongo, estamos hablando de forma de voseo. El caso más clásico, eres, sos,
¿sí? Donde la diferencia morfológica es tanta entre tuteo y voseo que me sirve para saber efectivamente entre qué forma estoy. Por tanto, cantas, yo la verdad, cuando yo hice un trabajo sobre esta cuestión en Bolivia, a principios del siglo XIX, todas esas formas que son ambiguas, o mejor, que solo se distinguen por la tildación, las dejé fuera de mi estudio precisamente porque la tildación no es fiable, ¿sí? O sea, la falta de tilde no quiere decir que diga cantas, quiere decir que a lo mejor no puso acento y dijo cantas. Entonces me centré en esas fórmulas que son indudables, en esas formas que son indudables, como tienes, tenés, eres, sos, en el caso del imperativo, recuerda, recordá, ¿sí? Porque también en el caso del imperativo puedes tener canta, cantá, tampoco me sirve, pero recuerda, recordá, ¿sí? Vienes, venís, esas son las que yo utilizo. Esas son las que yo utilizo. Sí, bueno, volvemos a las fórmulas. Su merced lindo, su merced linda, perfecto. Lo de rey y reina. Yo ahora cuando estaba en Nicaragua todo el mundo me llamaba Chele, ¿verdad? Chele que significa blanco, ¿verdad? Es esta idea del blanco. También como fórmula de respeto y los mexicanos, corríjanme, también uno va al mercado en México y escucha el uso de güera, güerita como fórmula de respeto, por más que a quien se lo apliquen pues tenga muy poco de güerita, ¿sí? Pero fíjense que se ha transformado en una fórmula de respeto, ¿no? Que va con estas cuestiones. En fin, ya les dije que había que hacer un diccionario de fórmulas nominales, ¿sí? Que hoy se lo dejo por si alguien tiene tiempo y ganas. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, pues vamos a seguir con las otras fórmulas de tratamiento, porque fíjense que hasta ahora lo que estábamos hablando era del voseo. Pero también hay otras fórmulas, ¿no? Y por ejemplo, una que también va a ser interesante, y voy a decir cuatro cosas porque está sin estudiar, y además porque es muy difícil de estudiar, es la evolución de vuestra merced, ¿sí? Evidentemente, la fórmula originaria que se incorpora en el siglo XV es vuestra merced, pero lo que va a sufrir esta fórmula no es un cambio en cuanto a su significado, ¿verdad? Va a ser fórmula de respeto hasta el momento actual, sino un cambio en cuanto a su forma, ¿sí? Va a sufrir según en palabras de la PESA, un importante proceso de erosión fónica que va a hacer que vuestra merced llegue usted, a usted, ¿sí? Por tanto, fíjense que lo que encontramos es esta transformación de vuestra merced en usted, por más que el valor sea siempre el mismo, pero morfológicamente va cambiando. Y sabemos que va cambiando con muchos pasos intermedios por varios motivos. En primer lugar, porque es imposible pasar de vuestra merced a usted de un solo paso, ¿sí? Sería un cambio demasiado radical. Y por otro lado, porque tenemos algunas muestras, algunas huellas de este proceso de cambio, ¿sí? Sabemos que vuestra merced se transforma rápidamente en vuesa merced, ¿sí? Fíjense que hay una simplificación de ese grupo TR. Es un proceso rápido que ya se produce en el 16, que aparece ya en las gramáticas para extranjeros. Y luego, dice la PESA, hay dos posibles evoluciones. Uno que es vuesarced, ¿sí? De vuesa merced, fíjense que se reduce a vuesarced, buerced, bueced, buced. Quizás no nos interesa tanto. Y luego la otra, que sí que nos interesa más, que es vuesanced, vuesasted, vuested, usted y busted, ¿sí? Busted parece ser que todavía se escucha o se escuchaba hasta haciendo mucho tiempo, perdón, en algunas zonas americanas, ¿sí? Si no me equivoco, aparece en el libro de Toscano Mateus como una forma que aparece en la Sierra del Ecuador, pero ciertamente estamos hablando de un libro de los años 50, ¿sí? En fin, habrá que ver qué es lo que existe hoy. En todo caso, fíjense que aquí lo que tenemos es una transformación morfológica, pero una transformación morfológica muy difícil de estudiar. ¿Por qué? Porque lo normal es que cuando en la escritura, que es lo único que nos queda, aparece esta fórmula de tratamiento, aparece abreviada. Aparece o bien VD o bien VMD, ¿sí? VD, VMD. Entonces, fíjense, a ver, lo quiero escribir. Ahora leo, Mercedes, lo que es escrito. Déjame que acabe con esto. VD, VMD, ¿sí? Fíjense que, claro, con la abreviatura, yo en el fondo no sé qué es lo que está detrás. No sé qué es lo que está detrás. No sé si ese VMD en el siglo XVIII implica vuesa merced, vuesasted, implica ya usted,
De manera que es muy difícil estudiar esta transformación morfológica porque la mayor parte de los datos que tenemos están disfrazados, ¿sí? A veces no, a veces tenemos la suerte de encontrar en la poesía el uso de este usted, ¿verdad? O de esta fórmula de tratamiento también con abreviatura, pero el hecho de estar en una poesía ya me puede decir cuál es el grado de evolución de erosión fónica, cómo se pronunciaba. Y les pongo un ejemplo. Hay un poema de 1738-39, se conserva en el Archivo General de la Nación en México, que se llama el Chuchumbé, ¿verdad? Es una pieza típica de Veracruz, de la zona, es un son jarocho, ¿verdad? De esa zona. Si lo buscan en YouTube lo encontrarán por ahí. Con una letra extremadamente picante, ¿sí? Siempre lo cito, en la primera estrofa comienza diciendo: en la esquina está parado un fraile de la Merced con los hábitos alzados enseñando el chuchumbé, ¿sí? Y a partir de ahí, pues cualquier barbaridad que se les ocurra aparece en el texto. En ese poema, ¿verdad?, aparece la abreviatura VMD. ¿Qué ocurre? Que como yo sé que ese poema está escrito en octosílabos, si ese VMD representase vuestra merced, ya no me queda un octosílabo, me queda un verso más largo que rompe lo que es la estructura. Yo puedo pensar que en realidad ahí esta VMD me está representando la forma usted, ¿sí? Porque además rima con chuchumbé, la forma usted, y por tanto que la forma usted ya existía en Veracruz en este momento. Pero fíjense que para llegar a esa conclusión he tenido la suerte de encontrar poesía donde aparece este uso. Eso no es muy normal. Entonces, muchas veces, repito, lo que tenemos es la fórmula de tratamiento, perdón, la abreviatura de la fórmula de tratamiento, pero no sé cómo puede, qué es lo que hay detrás. No sé qué es lo que hay detrás. Otra cuestión que también es muy difícil de estudiar, pero que sería muy interesante, es el nacimiento del ustedeo, ¿sí? Recuerden que en algunas variedades, creo que el Lirián es representativa de esa variedad, del centro de Colombia, pero no solo, también en otros lugares, se utiliza usted como fórmula única, tanto de confianza como de respeto. Sería un paralelo al you del inglés, ¿verdad? Fíjense que para que esto se haya producido, para que se haya producido el nacimiento de este ustedeo, ¿sí? Eh, eh, lo que se ha producido es, o mejor, se han podido producir dos cuestiones. O bien se pierde la forma tu voz y eso hace que usted adquiera el doble valor, o bien usted adquiere el doble valor y eso produce la pérdida de tu voz. ¿Sí? Fíjense, no sabemos si estamos ante una cadena de tracción, que sería el primer caso, o una de empuje, que sería el segundo. Es decir, es evidente que los dos fenómenos ocurren, pero no sabemos cuál es la causa y cuál es el efecto. ¿Vale? ¿Cómo podríamos estudiar esto? Les confieso que a mí no se me ocurre. No se me ocurre porque ni siquiera sé muy bien con qué criterio podemos detectar el ustedeo en una carta. Es decir, cuando yo me encuentro en una carta que una mujer está hablando a su marido de usted, no se me ocurre cómo puedo determinar si ese uso es un usted de respeto o es un usted de confianza. ¿Vale? De manera que me parece a mí, va a ser uno de esos fenómenos que no vamos a poder estudiar históricamente, precisamente porque no sabemos lo que nos están expresando ese usted que aparece en el corpus. ¿Vale? Entonces eso sería un problema. De manera que desde cuando se ustedea en el centro de Colombia, en Costa Rica o en el oriente de Bolivia o en la zona andina de Venezuela, pues no lo sabemos o al menos no lo podemos descubrir a partir del análisis de los textos. Quizá lo tengamos que descubrir con otras estrategias, ¿sí? Y les cito el ejemplo, por ejemplo, ahora hace 100 años precisamente que se publicó las observaciones sobre el español de América de Enrique Zureña, y Enrique Zureña, que habla de las fórmulas de tratamiento, dice: en Mérida, en Venezuela, la gente de forma familiar utiliza la forma usted. Lo que me está diciendo que evidentemente a principios del siglo XX, probablemente ya a finales del XIX, ¿verdad? Porque no creo que fuera un uso que hubiera nacido exactamente en 1921, usted ya tenía valor de confianza en Mérida, Venezuela, ¿sí? Por tanto, el ustedeo ya se daba en esa zona desde principios del siglo XX. Pero fíjense que no puedo llegar a esa conclusión por el análisis de los textos, o mejor por el, por el análisis textual. Tengo que echar mano de otras estrategias, como pueden ser precisamente, pues leer qué dicen los eruditos acerca de estas cuestiones. Y el problema es que a veces encuentro información y a veces no. Entonces, pues es lo que hay.
es lo que hay. ¿Vale? Tenía que hablar de las fórmulas del plural, pero quiero primero responder preguntas y cuestiones. Ay, genial, Andrea. El bustez usted en zonas rurales. Bueno, en, en- y en la zona rural de Huila y Tolima. Sí, fíjense que estamos hablando todo de cuestiones, perdón, de zonas, el bustez también, Táchira y Mérida. Genial, estamos hablando de zona andina, ¿sí? De zona andina. Me valen los Andes de Venezuela, los Andes colombianos o la referencia que yo les había dado de los Andes ecuatorianos, ¿sí? Parece ser que es un uso que se mantiene en la zona andina. Habría que ver cuál es la distribución actual, ¿sí? Si sigue siendo algo que se mantiene a día de hoy todavía o ya es un uso en decadencia, habría que ver, ¿no? Ahí está el trabajo de Enrique Obediente sobre el habla del páramo de Venezuela, ¿verdad? De hace unos años, pero creo que él trabaja cuestiones fónicas y léxicas, no trabaja cuestiones morfosintácticas. Entonces habría que ver. Y Mercedes, a ver. Ah, totalmente, totalmente, Mercedes. Yo más que decir que bueno, que sí, tienes razón, ¿no? Más que decir que importante la cuestión de la enseñanza en la historia de la lengua, o sí, tematizaría un poquito más y diría que interesante la cuestión de la enseñanza en la historia de la norma lingüística, que a su vez va a tener repercusiones en la historia de la lengua, ¿sí? Es decir, claro, para el uso del voseo, quizá la cuestión de la enseñanza, en principio, pues no es tan interesante para lo que es la imposición del voseo y demás. Pero, por ejemplo, la cuestión de la enseñanza es fundamental para entender cómo el voseo se transforma en un uso culto en Argentina. ¿Sí? En un uso culto en Argentina. Yo creo que Argentina, Uruguay y Nicaragua son los únicos países que tienen totalmente asumido el vos como un uso culto, ¿no? Frente a otros muchos países donde se da, pero ciertamente en cierta inferioridad respecto al tú, ¿sí? Frente a lo que puede ser Argentina, Uruguay y demás. Entonces, claro, la cuestión de la enseñanza es fundamental para la cuestión de la norma, de lo que es el español culto, la variedad culta, la variedad estándar, todo lo que queráis, y a partir de ahí eso también va a tener repercusiones en la historia de la lengua como tal, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Eso es algo que hay que hacer. Hay que hacer una historia de la norma lingüística, nos va a ayudar a entender muchas cuestiones, ¿sí? Muchísimas cuestiones, y de nuevo todavía está sin hacer, todavía está sin hacer. ¿Algún comentario más? ¿Vamos bien hasta acá? Ay, sí. Bueno, pues vamos a seguir entonces muy rápidamente porque está poco estudiado y porque en realidad tampoco hay tanto para decir la cuestión del plural. ¿Qué pasa con el plural? Fíjense que partimos de la misma situación, ¿verdad? Partimos de esta situación de la Edad Media donde existe una única forma, ¿verdad? Vos para marcar tanto la solidaridad como el respeto, ¿sí? El vous del francés. En el siglo XVI, igual que se introduce vuestra merced, creando todos los problemas que ya hemos señalado, se va a incorporar la forma vuestras mercedes, que va a dar lugar a ustedes, pero en este caso del plural no crea tantos problemas porque digamos que aquí ustedes tenían un campo para generalizarse. ¿Qué quiero decir con esto? Que dado que en la Edad Media había una forma con dos significados, la aparición de otra forma permite dividir dos formas con dos significados, es decir, a cada una de las formas darle un significado, darle un contenido, ¿vale? Fíjense en lo que pasaba en el caso del singular, que eran tres formas para dos significados. Aquí, a partir del siglo XVI, se va a incorporar ustedes y en principio, se va a incorporar ustedes como forma de respeto que se opone a vosotros, ¿sí? Vos primero, vosotros después, como fórmula de solidaridad, como fórmula de confianza. Ese sistema es el que se va a generalizar hasta en el español de España y el que se mantiene hasta el día de hoy, ¿verdad? Ese uso tan propio, pues ese españolismo sintáctico, ¿verdad? Como es el uso de vosotros, porque el resto de los dialectos lo han perdido, pues es algo que se empieza a generalizar a partir del siglo XVI con esta introducción. Es cierto, una vez más, que este proceso no es tan sencillo, no es tal y como aparece ahí en el siglo XVI y está perfectamente organizado. En realidad es un proceso más complejo porque también vamos a encontrar durante los siglos XVI, XVII y demás casos de
estos paradigmas mixtos, estas mezclas de formas de vosotros y formas de ustedes que, por ejemplo, todavía se encuentran a día de hoy en Andalucía, ¿no? Cosas como ustedes os sentáis o ustedes se sentáis, ¿sí? Que muestran estas mezclas. En el caso de América la situación es la misma, van a aparecer, se va a incorporar ustedes, pero también con mezclas de paradigma, y esta situación de mezclas de paradigmas se va a solucionar de una forma diferente. En el caso de España, la mezcla de paradigmas se va a solucionar diferenciando ambos paradigmas y especializando cada una de las fórmulas. En el caso de América, esta mezcla de paradigmas se va a solucionar por medio de una simplificación, ¿sí? Que va a ser, con el paso del tiempo, hacer desaparecer la forma vosotros y quedarse simplemente con la forma ustedes, ¿vale? De nuevo, es un proceso poco estudiado en España, todavía menos estudiado en América, pero tenemos algunos datos y lo que nos dicen los datos es que la imposición de ustedes como fórmula única de plural no es tan rápida una vez más como podíamos pensar. Por ejemplo, en Guatemala en el siglo XVIII todavía se utiliza la forma vosotros, ¿sí? Además en un texto popular, en una obra de teatro popular, lo que quizá nos esté reflejando lo que era el uso real, sin ningún problema. Y en Argentina, todavía a principios del siglo XIX, se utilizan formas de vosotros, ahí sí, mezcladas con ustedes, mostrando esta mezcla de paradigmas, pero en todo caso demuestra que todavía se conservaba. Va a ser precisamente a partir del siglo XIX cuando ustedes se vaya a generalizar poco a poco como fórmula única, ¿sí? Tradicionalmente se ha pensado, o al menos eso se daba a entender, que se va a generalizar a la vez en toda América. Hoy pensamos que no, que quizá en algunas zonas se impone antes que en otras. Y en este sentido, un trabajo que ya les cité de Enrique Obediente, que les dije que les iba a enviar y no se lo he enviado, pero tranquilos porque no pasa de este fin de semana, ¿verdad? Un trabajo de Enrique Obediente donde él sostiene la hipótesis de que vosotros era una forma todavía viva en Venezuela en el siglo XIX. Por tanto, en este sentido, parecería que Venezuela es más lenta en cuanto a su pérdida de vosotros que una zona como Argentina, donde de acuerdo con Fontanella ya para el 19 ha desaparecido. De manera que a día de hoy, como sabemos, como saben todos ustedes, pues la forma ustedes es la forma única, ¿verdad? En lo que es la cotidianeidad, el lenguaje cotidiano, por más que aparezca vosotros, ¿verdad? En algunos usos muy específicos, en unos de contextos discursivos muy concretos, como fórmula de extrema formalidad, discursos políticos, discursos religiosos, y ahí hay otro tema de estudio, ¿no? Ver de qué manera, en qué momento y por qué lo que era una fórmula de confianza se transforma en una fórmula de respeto, ¿sí? En el caso de América, una cuestión que habría que estudiar. También, por ejemplo, aparece en el Río de la Plata con cierta frecuencia, en el Uruguay se ha descrito con cierta frecuencia la forma vuestro, ¿sí? Vuestro, como una forma de romper la ambigüedad de su, porque su puede ser de él, de usted, de ellos o de ustedes. Entonces, a veces, para romper la ambigüedad se utiliza el posesivo vuestro, lo que nos llevaría a otra cuestión, y es que la desaparición del paradigma tampoco tiene que ocurrir necesariamente a la vez en todas sus formas, sino que quizá desaparece primero unas y luego otras formas. De nuevo, es un proceso que habría que estudiar y que está sin estudiar para el caso americano. En todo caso, si vemos la situación actual, la pérdida de vosotros y el uso de ustedes como fórmula única de tratamiento del plural es uno de esos escasos panamericanismos, ¿verdad? De esos fenómenos que se utilizan en todo el continente, fenómenos morfosintácticos utilizados en todo el continente, en un sistema muy estable que no va a cambiar, que al menos en principio, que probablemente guarda relación con ciertas razones pragmáticas, por qué se generaliza ustedes y se pierde vosotros, guarda relación con esta importancia de la cortesía en el español americano y que, como les digo, establece un sistema estable, generalizado geográficamente y en todas las clases sociales, sin que tenga avisos de que vaya a cambiar en el futuro. Bien, hasta acá, ¿cuestiones? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, pues con esto entonces terminamos la cuestión de las fórmulas de tratamiento. Sí, en realidad habría mucho más para decir, pero bueno, yo quería llegar hasta aquí. Vamos a pasar entonces, aprovechando que nos queda un tiempito, vamos a pasar a la cuestión
del léxico, ¿sí? Si hay preguntas o cuestiones, pues me dicen. Déjenme que abra la pantalla del léxico. Perfecto. ¿Se ve ahora lo del léxico? Sí, ¿verdad? Nos vemos. ¿Sí? Dígame algo. Sí, se ve. Genial. Gracias. Bueno, pues entonces vamos a hablar ahora de la cuestión del léxico, ¿sí? Y en el caso del léxico, lo que he elegido como tema, que me parece interesante, es la cuestión de la americanización. Y les digo por qué lo he elegido. Por un lado, porque es una cuestión que yo estoy estudiando bastante últimamente. Es un tema que me interesa bastante, ¿no? Y por otro lado, porque es un tema o es una cuestión, ¿verdad?, que va a servir para establecer también una oposición muy marcada entre el español de España y el español de América. Es decir, una vez más, va a servir para dotar de personalidad a las hablas de todos ustedes, ¿sí? De manera que entre las diversas cuestiones que se podían trabajar, me parecía interesante trabajar esta de la americanización, ¿sí? También por otra cuestión, y es porque vamos a ver cómo se ponen en marcha una vez más muchas cuestiones de tipo histórico, muchas cuestiones de tipo puramente lingüístico para solucionar el mismo problema, ¿sí? Y lo primero que deberíamos decir es cuál es ese problema. Y el problema es que América se presenta para cuando llegan los españoles como una realidad absolutamente desconocida que hay que nombrar, ¿sí? Una realidad desconocida en todos los ámbitos. A mí siempre me gusta citar acá, porque me parece que es muy descriptivo de la situación que encuentran los españoles, el comienzo magistral de Cien años de soledad, ¿verdad?, de Gabriel García Márquez, cuando dice eso de el mundo era tan nuevo que para hablar de las cosas había que señalarlas con el dedo. Eso es lo que les pasa a los españoles cuando llegan a América, ¿sí? Que el mundo es tan nuevo, esta realidad es tan nueva, que no cuentan con herramientas lingüísticas para poder hablar de ella, ¿sí? Fíjense la cuestión de si han leído las crónicas del siglo XVI y demás, la cuestión del deslumbramiento, ¿no?, de los españoles ante esa realidad absolutamente desconocida que hay que nombrar. Por supuesto, nombrar una realidad desconocida no es algo que a los españoles o a los europeos no les hubiera pasado nunca. También pasaba en Europa, ¿verdad? Cuando de repente aparecía un nuevo objeto o apareció un nuevo ser, ¿verdad? Más en esta época, 15-16, con las exploraciones y demás, pues había que nombrarlo. De manera que la idea de tener que dar nombre nuevo a un ser nuevo o a un concepto nuevo que se incorpora no era de por sí novedoso. ¿Qué es lo novedoso en el caso de América? No tanto el proceso, el proceso, sino más bien lo cuantitativo, lo cuantitativo. Es decir, lo que es novedoso es el hecho de que haya que bautizar a un nuevo mundo, ¿sí? Y entiendan nuevo mundo no como esa frase hecha que utilizamos como sinónimo de América, sino como lo que es el sintagma, ¿sí? Y como lo utilizan en el siglo XVI. Es un mundo nuevo el que se encuentran los españoles al llegar a América que hay que nombrar. Y al nombrarlo, o mejor, al enfrentarse a esta realidad, se dan cuenta de que el español no es una herramienta apta para hablar de América. El español, como lengua europea que es, estaba perfectamente habilitada y perfectamente preparada para hablar de Europa, para hablar de la realidad europea. Ahora bien, cuando llegan a América, los españoles se dan cuenta de que su lengua no sirve para hablar de esa realidad. Y lo que van a tener que hacer va a ser desarrollar una serie de estrategias que sirvan para referirse a ese mundo nuevo, ¿sí? Es decir, van a tener que desarrollar unas estrategias que sirvan para americanizar el léxico, para americanizar el léxico. Y fíjense que eso es lo que, por un lado, es eso tan importante desde el punto de vista lingüístico, ¿sí? El hecho de ver qué estrategias se utilizan
para hablar de esta nueva realidad, ¿sí? Y por otro lado, con la consecuencia es también igual de importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el resultado final de estas estrategias que van a utilizar es que que se identifican, que se personalizan a partir de esta identidad léxica producida por la americanización, por la adaptación del vocabulario a la nueva realidad en la que está viviendo. ¿Sí? Por tanto, es un proceso muy importante para dialectalizar y para dotar de personalidad a estas variedades. Más allá de que desde el punto de vista lingüístico, las estrategias pues también tengan su encanto, tengan su interés, ¿no? Voy a hablar de las estrategias, ¿sí? Luego ya si quieren, pues abrimos un turno de debate. En cuanto a las estrategias de americanización, son varias, son varias. Yo ahí he apuntado 4, que me parece que son las 4 más importantes. Quizá hay alguna más, ¿sí? Pero esas son las 4 que a mí se me ocurren, ¿no? Para americanizar el léxico. La primera estrategia la vamos a llamar la estrategia de modificación, que supone reciclar, aprovecharte del léxico que ya tienes, ¿sí? Para aplicarlas a un nuevo referente por medio de un cambio de significado. Por medio de un cambio de significado. Fíjense, por tanto, que lo que haces es utilizar las herramientas con las que ya cuenta el español. Es cierto, yo no tengo una palabra para referirme a esta pequeña masa de maíz con la que se hacen los tacos, ¿verdad? Pero lo que voy a hacer para hablar de esta nueva realidad es tomar una palabra que yo ya tengo en mi lengua, en el español que traigo de España, y dotarla de un nuevo significado. Tortilla, tortilla, ¿sí? Eh, que va a adquirir un nuevo significado. Por eso es una estrategia de modificación. O lagarto, ¿verdad? Lagarto, que en el caso de España era pequeño reptil de en torno a 1 metro, ¿verdad? Que no hace nada. En el caso de América se va a aplicar en la época colonial y todavía hoy en algunas variedades a gran reptil, pues que te puede arrancar un brazo de un mordisco, ¿no? Estoy pensando en el caso del Yucatán, ¿verdad? Con río Lagartos, donde, en fin, bueno, lagartos, lo que son cocodrilos, ¿verdad? O caimanes. Fíjense cómo ahí jugamos con las diversas estrategias, ¿sí? Esta es, por tanto, la primera, aprovecharnos de lo que nosotros ya tenemos para aplicarlo a estos nuevos referentes. Luego vamos a describir con calma todos estos procesos. La segunda estrategia sería la incorporación, es decir, directamente enriquecer esta lengua, estas variedades americanas, por medio de la incorporación de un término tomado de otra lengua, de la integración de un extranjerismo, ¿sí? Aguacate, pulque, etcétera. Generalmente, o es lo que solemos pensar, las lenguas autóctonas, que probablemente sean las que más aportan, pero no solo las lenguas autóctonas. Luego veremos cuáles son qué otras lenguas también aportan. Tercera estrategia, la creación. Aprovechar las propias estrategias lexicogenésicas del español, las propias posibilidades que tiene el español de crear nuevas palabras, precisamente para crear estas nuevas palabras que sirvan para hablar de la realidad americana, ¿no? Y ahí tengo algunos ejemplos que aparecen en Guatemala en el siglo XIX, ¿sí? Funestidad, poquitero, ¿sí? Fíjense, de nuevo, el caso de México, ¿verdad? Para referirse a alguien que es profesional, o sea, que tiene una profesión, profesionista, con ese derivado ista, ¿verdad? Que, por ejemplo, en España no utilizamos, o ese nutriólogo frente al nutricionista. Por tanto, fíjense que simplemente es, para hablar de la realidad, aprovechar las propias herramientas con las que ya cuenta la lengua, ¿sí? Dando lugar a la creación, por eso se llama estrategia de creación, de nuevos términos. Y por último, la estrategia de la prelación, que es optar por por un sinónimo, ¿verdad? O por un término de entre varios sinónimos que existen en la lengua y utilizarlo mucho más frente a lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de España. ¿Vale? Fíjense que en este caso no estamos creando nada, no estamos modificando nada, simplemente estamos dando preferencia a un elemento frente al otro, ¿no? Frente al otro. Eso es lo que vemos en sincronía. En diacronía, en historia, la situación es un poco más complicada. El ejemplo prototípico es este que tienen aquí, ¿no? El primero, mientras que los españoles nos enfadamos, ¿verdad? Los hispanoamericanos en su mayor parte, ¿verdad? No todos, pero en su mayor parte se enojan. Por tanto, fíjense que de esos dos sinónimos, España ha preferido
utilizar enfadarse o enfadado, mientras que América, o la mayor parte de América, ya sé que está por ahí, ponerse bravo y este tipo de cosas, la mayor parte de América ha decidido utilizar enojarse o enojado. O, por ejemplo, plata con el valor de dinero, que ciertamente es un uso que existe en España también, ¿verdad? Pero que quizá no se utiliza con la frecuencia que se utiliza en algunas variedades americanas, por ejemplo, en las variedades del Río de la Plata, ¿sí? Donde el uso de plata está mucho más generalizado. Por tanto, fíjense, esas son las estrategias con las que los españoles al llegar a América van a hablar del continente. Esas son las estrategias que van a utilizar. Estas 4 estrategias yo las he dividido entre las estrategias primarias y las estrategias secundarias, ¿sí? Las estrategias primarias van a ser modificación e incorporación, las 2 primeras. Las estrategias secundarias van a ser creación y prelación, ¿sí? Me dirán, ¿por qué o en qué te basas para establecer esta oposición? En 2 cuestiones. En primer lugar, que viendo lo que ocurre en América, lo que encontramos sobre todo son ejemplos de modificación e incorporación. Por tanto, son primarias porque son cuantitativamente más frecuentes que las otras 2. Y por otro lado, porque mientras que la prelación y la creación se produce también en variedades no trasplantadas de la lengua, la modificación y la incorporación aparecen de forma más frecuente en variedades trasplantadas de la lengua. Y dado que el español en América es una variedad trasplantada, porque parte de España y llega a América, pues me parece que es importante considerar estas estrategias como estrategias primarias de americanización, porque son las que me están reflejando el hecho de que el español se ha trasplantado a América, ¿sí? Porque, repito, son estrategias que se dan sobre todo cuando las variedades se trasplantan. No exclusivamente, pero sobre todo. Mientras que las otras 2 se dan en cualquier variedad. Y la tercera cuestión que quiero destacar es que se trata de estrategias generales. El español no es nada original al respecto, ¿sí? No es que se le ocurra esto, en fin, en un alarde de originalidad. No, no. Estos son estrategias generales, ¿verdad? Yo no sé si llamar universales, ¿sí? Probablemente sí, para nombrar lo desconocido. Es decir, cuando cualquier ser hablante, cualquier ser humano, hablante de cualquier lengua, se enfrenta a lo desconocido, lo más normal es que utilice algunas de estas estrategias. Por tanto, fíjense que no son estrategias que me sirvan para describir únicamente la americanización o que me sirvan para hablar únicamente del español. Son estrategias generales que probablemente reflejan cuestiones cognitivas, ¿verdad? Cuestiones de la cognición del ser humano cuando se enfrenta a lo desconocido, ¿vale? Podrían decir, bueno, también se podían inventar palabras. Bueno, al ser humano no le gusta inventarse palabras, porque le gusta llamar a las cosas con su nombre, no algo que te inventes, ¿sí? Y claro que se crean neologismos de la nada, ¿verdad? Pero suele ser bastante extraño. Suele ser bastante extraño y además suelen estar muy asociados a la cuestión literaria y a ciertas cuestiones muy específicas, ¿no? Si me dicen ahora algunas de estas palabras creadas de la nada, sí, se me ocurre gitanjáfora, pero claro, gitanjáfora es una creación de alguien tan culto como Alfonso Reyes, si no me equivoco, o psicalíptico, ¿verdad? Pero que es una invención de autores literarios de los primeros años del siglo XX y demás, ¿vale? Entonces, fíjense que lo normal es que al ser humano le guste llamar a las cosas con su nombre. Y esa forma de llamar a las cosas con su nombre es aplicando estas estrategias que les acabo de mencionar. Bien, hasta acá, preguntas, cuestiones. Ay, por Dios. Ay, así, aquí hay un montón de cosas para decir. Los bestiarios, Cecilia, son muy interesantes. En realidad, digamos que esto, más que una cuestión estrictamente lingüística, los bestiarios, o mejor, los bestiarios son la muestra cultural de este proceso que yo estoy describiendo desde lo lingüístico, ¿sí? Y eso es muy interesante. Hay un libro, les puedo buscar la referencia, no me acuerdo del autor, es un libro de los años 40 que se llaman Los libros del conquistador, ¿verdad? Donde habla precisamente de cómo los españoles que llegan a América ven América con lo que habían leído. Y eso explica cómo, por ejemplo, pues bueno, muchos de los nombres que aplican
a zonas americanas son nombres que están tomados de los libros de caballerías, ¿sí? El famoso Patagonia, que está tomado de no sé qué libro de caballerías, California, que está tomado de libros de caballerías. Entonces lo que dice este autor es que los españoles ven la realidad americana a partir de sus lecturas, que es un tema súper interesante. Esta cuestión de los bestiarios yo creo que va por ahí, Cecilia, y lo que estoy explicando ahora es no ver la realidad, sino, digamos, la aplicación estrictamente lingüística de este mismo proceso. De hecho, el primer proceso, pues eso, encontrarte a una llama, ¿verdad? Y llamarla carnero de la tierra, es ver esta realidad americana a través de los ojos españoles. Esto se parece a un carnero, ¿sí? De ahí viene lo de carnero de la tierra. Hay veces que uno no sabe en qué estaban pensando para establecer los parecidos, ¿verdad? Otras veces es más claro. En el caso del carnero de la tierra parece bastante más sencillo, pero pensemos cuando empiezan a llamar a lo que en México se llama, bueno, en el centro norte de México se llama guajolote, ¿verdad? Lo llaman pavo. Piensen que pavo pavonis era el pavo real, ¿sí? Hombre, ¿qué parecido tiene un pavo, el que se come en Acción de Gracias, comen los gringos, ¿verdad? Con el pavo real, pues hombre, es bastante escaso, ¿sí? Que a un puma lo llamen león, uno entiende que hay una relación más cercana, ¿no? De metaforización, luego vamos a hablar de eso. Que al pavo lo llamen pavo, o sea, que al pavo lo llamen con el nombre del pavo real, que de hecho pavo real se aplica luego ese adjetivo real para distinguirlo del americano, pues bueno, algún parecido encuentran, ¿sí? ¿Cuál es el parecido? Si se fijan, la cola del pavo también se abre así como la del pavo real, ¿verdad? Aunque las plumas sean diferentes, y luego que son tanto el pavo real como el pavo normal, aves que tienen un canto, por así decirlo, bastante horrendo, ¿sí? Entonces, quizá ese sea el parecido que encuentra, ¿sí? Quizá ese sea el parecido. Es más fácil entender, por ejemplo, otro nombre que se aplica al pavo, ¿sí? Durante mucho tiempo en la época colonial, que es gallina de la tierra. Bueno, decir que un pavo es como una gallina, pero americana de la tierra, pues quizá tiene más parecido, ¿no? Lidia, interesante el caso de aguacate, palta, maní, cacahuate, o como adaptación de términos indígenas. Sí, y si te fijas, Lirian, esos aguacate, palta, maní, cacahuate, eh, aunque no sea exactamente con dos indigenismos, pero a mí me sirve poroto, frijol, sus variantes, ¿verdad? Ya sea en el caso de Colombia, frijol, frejol, frisol, frejol, etcétera. Fíjense que la línea, la isoglosa que separa, pasa siempre por el mismo lugar. ¿Sí? Y eso es muy interesante. Se suele decir que la isoglosa que establece esa oposición pasa por la frontera entre Ecuador y Colombia. En realidad pasa un poquito más arriba. ¿Sí? Pasa más o menos por la zona de Nariño. ¿Sí? De Nariño hacia abajo se utilizan sobre todo quechuismos, aunque aparece algún nahuatlismo como camote. De Nariño hacia arriba se utilizan sobre todo nahuatlismos, aunque aparece también algún quechuismo como chácara, ¿sí? Por tanto, fíjense que ahí vamos a tener un corte tajante en lo que tiene que ver con la distribución de indigenismos que guarda relación también con cuestiones históricas, ¿sí? Me vale lo de aguacate palta, maní cacahuate, sí. Yo tenía otra posición, por ejemplo, Lirian también por ahí, en maíz, ¿verdad? Frente a choclo. Choclo se utiliza de Ecuador hacia abajo, pero tampoco me sirve. Por ejemplo, en el caso de Antioquia, corrígeme si me equivoco, que tú que eres antioqueña, se utiliza chocolo, el maíz, ese maíz tierno, ¿no? Las famosas empanadas de chocolo, donde en realidad estamos hablando. Por tanto, fíjense cómo esta frontera, que ciertamente funciona esta isoglosa, eso ya lo dice Mejías en los años 80, ¿verdad? Esa isoglosa que establece una oposición en esa zona, pues no es tan absoluta, ¿sí? El chocolo, que es muy rico. ¿Cómo se explican los términos creo que únicos de Venezuela de caraotas y carambures? Caraota es zanahoria, Soraya. Cambur es plátano, eso ya me lo sé, pero caraota es zanahoria. ¿O qué es la caraota? Ah, los frijoles, nada que ver. Eh, en el caso de Cambur, si no me equivoco, es uno de los indigenismos
de una de estas lenguas menores en el sentido de que no afectan a zonas muy amplias, ¿sí? Son los términos de origen caribe, ¿sí? Que se incorporan, generalmente cumanagotos, que se incorporan mucho en el español de Venezuela, ¿sí? Cambur, quizá caraota también. ¿Tienen ustedes un término para referirse a alguien que es rubio? Que no es chele ni es güero, es catiro, catira. Catire. Eso, catire. Bueno, eso precisamente sería otra de esas voces que distingue al español de Venezuela y que están tomados del Caribe, del Caribe. ¿Sí? Yo creo que cambur es solo del español de Venezuela, que me corrijan todos los no venezolanos que haya por ahí, ¿no? Frente a términos como plátano, guineo, banano y otras opciones. Cambur yo juraría que es solamente venezolano. Si tenemos a alguien dominicano y me dice que también se utiliza en Dominicana, no me sorprendería, ¿no? Porque después de todo es una muestra del Caribe. Por tanto, fíjense que ya tenemos, y eso lo vamos a ver luego y probablemente lo veremos ya pues mañana, ya tenemos por un lado unas lenguas que afectan de forma muy general, como puede ser el náhuatl, como puede ser el quechua, como pueden ser las lenguas antillanas, todos, y cuando digo todos me refiero a todos ustedes, pero también yo como español, quiero decir, utilizamos hamaca, utilizamos iguana, utilizamos cacique, etcétera, mientras que va a haber, que va a haber otras voces que son mucho más específicas y me valen las voces cumanagotas para Venezuela, las voces muiscas para el centro de Colombia, las voces guaraníes para la zona rioplatense y de Paraguay, o las voces mayas para el español de Guatemala, ¿vale? Pero eso ya cuando hablemos de la segunda estrategia, que es la incorporación. Yo en todo lo que tiene que ver con el plátano me pierdo, porque, en fin, ya saben que en España tenemos un único plátano, ¿verdad? Además se come como postre, no se cocina, en fin, y ustedes son esa cuestión, además, luego de el plátano guineo, el plátano dominico, el murrapo, lirián. Bueno, en fin, ahí tienen todo un campo léxico muy interesante. Es el murrapo, ¿no? Esos chiquititos que son dulces típicos de Colombia. Bueno, bien hasta acá terminamos con las estrategias, ¿sí? Luego vamos a hablar, lo que vamos a hablar ya a partir de mañana es de cada una de las estrategias y vamos a describirlas en profundidad, o mejor, vamos a hablar de las estrategias primarias, es decir, de lo que tiene que ver con la modificación y lo que tiene que ver con la incorporación. Y cuando hablemos de la incorporación vamos a hablar de todas estas cuestiones de los indigenismos. Yo tendría que empezar eso, pero entre que son las 5:30 y que sería empezar un poquito para decir tres cosas, quizás sea mejor, Joana, tú mandas que lo dejemos aquí para ya empezar mañana directamente con la cuestión de esta primera estrategia, ¿no? Y las adaptaciones. No sé, Perfecto, perfecto, ¿sí? no hay problema. Si no me asfixio antes. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión más? Ay, ¿no? Ay, sí, tengo gripe. Por suerte sé que no es COVID porque me hice prueba el domingo y me dijeron que no era COVID. No, debe ser un enfriamiento por el vuelo, que fue un horror. Bueno, pues entonces vamos a dejarlo acá. Seguimos ya entonces mañana con las estrategias. Empezamos con la estrategia de modificación y luego con la estrategia de incorporación y todas sus peculiaridades. ¿Sí? Y yo creo que con eso, pues mañana prácticamente acabamos el léxico. Recuerden que nos queda, en fin, hay una clase más optativa, no se sientan obligados, una clase más para que podamos trabajar con los textos, pero de eso ya hablamos mañana. Los dejo entonces, que descansen, nos vemos mañana y seguimos con este tema. Nos vemos. Chao, hasta mañana. Que te mejores, chao. Gracias, Joana, gracias.